Mi suegra me echó directamente en la fiesta por nuestro cuarto aniversario de boda, y mi marido guardó silencio. Entonces me levanté tranquilamente de la mesa y dije una sola frase, con la que toda la sala y mi suegra se quedaron en silencio de inmediato. Me encontraba frente al espejo de nuestro dormitorio, acomodando los pendientes que Ramón me había regalado en el aniversario anterior. Pequeñas perlas que combinaban perfectamente con el vestido color crema que había elegido especialmente para esa noche. 4 años de matrimonio, parecería poco tiempo, pero para mí esos años abarcaron toda una vida, con sus altibajos, alegrías y desilusiones. Ramón abrochaba los puños de su camisa, mirando el reloj de vez en cuando. Teníamos que salir en media hora para llegar al restaurante a las 7. Estrella, mi suegra, insistió en celebrar nuestro aniversario en un restaurante y no en casa como yo había propuesto. Reservó una mesa en un lugar caro en el centro de la ciudad, invitó a toda la familia de Ramón y a algunos conocidos en común. En total, unas 35 personas. Yo quería una cena familiar modesta, tal vez solo los dos, Ramón y yo. Pero mi suegra dijo que 4 años era una fecha importante y había que celebrarla como se debe. Discutir con ella era inútil. En estos años aprendí a elegir las batallas en las que valía la pena entrar y en cuáles era mejor guardar silencio. Ramón se acercó por detrás, me rodeó la cintura con sus brazos y me besó en el cuello. Olía al perfume caro que le había regalado en Año Nuevo. En esos momentos recordaba por qué me había enamorado de él 5 años atrás. Alto, de hombros anchos, con suaves ojos castaños y una sonrisa encantadora. Trabajaba como arquitecto en una gran empresa constructora, era ambicioso, con futuro. Nos conocimos en el cumpleaños de mi amiga Teresa. Ramón vino con su hermano, estudiaban juntos en la universidad. Pasamos toda la velada hablando en el balcón, olvidándonos de la fiesta. Él me contaba de sus proyectos, de su sueño de construir la casa perfecta, donde cada detalle estuviera pensado. Yo trabajaba entonces como editora en una editorial y encontramos muchos temas en común. Un mes después me pidió matrimonio. Quizás fue demasiado rápido, pero en ese momento parecía que nos conocíamos de toda la vida. La boda fue grandiosa. Estrella se encargó de la organización, 150 invitados, ceremonia al aire libre en una finca, música en vivo, fuegos artificiales. Yo soñaba con una ceremonia íntima en la playa, pero mi suegra dijo que su único hijo debía casarse como correspondía. Mis padres vivían en un pueblo a 800 kilómetros de la capital. Papá era profesor de física en la escuela, mamá enfermera en la clínica local. Llegaron a la boda desconcertados, impresionados por el lujo de la celebración. Mamá luego confesó que se sintió fuera de lugar entre tantos trajes caros y conversaciones sobre resorts en el extranjero. El primer año fue casi perfecto. Vivíamos en un piso alquilado cerca del centro, 2 habitaciones, luminoso, con grandes ventanas. Ramón trabajaba en un gran proyecto residencial, a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Yo también estaba inmersa en el trabajo, conseguí un ascenso y me convertí en editora senior. Los fines de semana paseábamos por el parque, íbamos al teatro, museos, nos reuníamos con amigos. Estrella llamaba todos los días, preguntaba cómo estábamos, qué comíamos, si necesitábamos ayuda. A veces aparecía con comida preparada en recipientes, diciendo que los jóvenes no tenían tiempo de cocinar. Yo le agradecía, aunque me gustaba cocinar y siempre encontraba un momento. Los problemas empezaron cuando decidimos comprar nuestro propio piso. Teníamos ahorros, los dos. Vimos una buena opción en un edificio nuevo, 3 habitaciones, cocina amplia, 2 baños. Estrella insistió en ir con nosotros a ver el piso. No le gustó nada, que el barrio era malo, que la distribución incómoda, que la vista deprimente, que los vecinos segaramente ruidosos. Encontró otra opción en un complejo de lujo donde vivía una amiga suya. Ese piso costaba la mitad más caro, tendríamos que pedir un enorme crédito. Ramón dudaba, pero al final se puso de parte de su madre. Compramos el piso que ella eligió. La mudanza fue dura, más en lo moral que en lo físico. Estrella venía todos los días, dirigía dónde poner los muebles, elegía cortinas, aconsejaba qué vajilla comprar.
Cuando intenté insinuar suavemente que podíamos arreglarnos solos, se ofendió. Dijo que solo quería ayudar, que tenía más experiencia, que deseaba lo mejor para nosotros. Ramón me pidió paciencia. Dijo que su madre estaba sola tras la muerte de su padre, que éramos su única alegría. El padre de Ramón había muerto 2 años antes de nuestra boda, de un infarto, con apenas 58 años. Miguel era ingeniero jefe en una fábrica, fumaba mucho, descansaba poco. Estrella sufrió mucho la pérdida. Ramón contó que los primeros meses casi no salía de casa, adelgazó, dejó de cuidarse. Poco a poco fue recuperándose, pero nunca volvió a ser la misma. Toda su atención y cuidados los volcó en su hijo. Yo trataba de comprender, de ser una buena nuera, la llamaba, la invitaba a cenar, la ayudaba con las compras cuando lo pedía. Pero cuanto más lo intentaba, más exigía ella. Si yo hacía borsch, decía que le faltaba sal. Si horneaba un pastel, señalaba que la masa estaba dura. Si le compraba un regalo de cumpleaños, insinuaba que quería otra cosa. Ramón no notaba esas pullas o fingía no notarlas. El segundo año de nuestro matrimonio estuvo marcado por la constante presencia de Estrella en nuestra vida. Tenía llave de nuestro piso. Podía venir en cualquier momento, y muchas veces al volver del trabajo la encontraba en la cocina preparando la cena. Movía cosas en los armarios, cambiaba las toallas que yo había elegido, traía plantas y se ofendía si se morían. Un día llegué a casa y descubrí que había cambiado de lugar todos los cuadros del salón. Dijo que así quedaba más armónico. Ramón trabajaba cada vez más, lo ascendieron a jefe de departamento. El nuevo cargo exigía viajes frecuentes, reuniones tardías, trabajo en fines de semana. Yo también estaba ocupada, pero intentaba pasar más tiempo en casa, esperando las pocas noches juntos. Pero incluso cuando Ramón estaba en casa, no había paz. Estrella llamaba varias veces por la noche, pedía consejo por nimiedades, se quejaba de salud, pedía ayuda con una cosa u otra. En el tercer año de nuestro matrimonio quedé embarazada. No lo habíamos planeado tan pronto, queríamos primero estabilizar nuestra situación financiera, hacer un gran viaje. Pero las 2 rayitas en la prueba lo cambiaron todo. Ramón estaba feliz, me hacía girar en la habitación, besaba mi vientre, decía que sería el mejor padre del mundo. Estrella, al enterarse, lloró de alegría, dijo que era el mejor regalo, que había esperado tanto tener nietos. Desde ese día, su control se multiplicó. Hizo una lista de productos que debía comer, me inscribió con su ginecólogo de confianza, aunque yo ya tenía uno en quien confiaba. Compró montones de libros sobre embarazo y maternidad, exigía que los leyera. Venía todos los días, palpaba mi vientre, daba consejos, contaba historias terribles de lo que podía pasar si no seguía sus indicaciones. Empecé a evitarla, inventaba excusas para no estar en casa cuando llegaba. Pero ella se ofendía, se quejaba a Ramón de que yo no la respetaba, que la privaba de la alegría de prepararse para la llegada de su nieto. En el 4º mes de embarazo sufrí un aborto espontáneo. Fue de repente, en medio de la noche, dolor agudo, sangre, ambulancia, hospital. Los médicos dijeron que ocurre a veces, que no era mi culpa, que podríamos intentarlo de nuevo en 6 meses. Pero yo me culpaba. Quizás trabajaba demasiado, quizás no me alimentaba bien, quizás el estrés de la constante presencia de mi suegra influyó. Ramón me apoyaba en todo, pidió vacaciones, estuvo a mi lado, me consolaba. Pero Estrella fue al hospital y lo primero que dijo fue que seguramente yo había hecho algo mal, que si hubiera seguido sus consejos, si hubiera ido a su médico, todo estaría bien. Ramón le pidió que se fuera, pero la herida quedó. Desde ese día algo se rompió entre nosotras. No entre Ramón y yo, sino entre su madre y yo. Ya no podía fingir que sus palabras no me herían, que su presencia no me agobiaba. Tras el aborto me encerré en mí misma, trabajaba en automático, en casa me ocupaba en cualquier cosa con tal de no pensar. Ramón intentaba hablar conmigo, proponía irnos de viaje, cambiar de ambiente. Pero yo no estaba lista. Estrella seguía viniendo, pero ahora cerraba la puerta con llave por dentro, no contestaba sus llamadas. Ella se quejaba a Ramón de que yo me comportaba de manera inadecuada, que debía ir a un psicólogo.
Tal vez tenía razón, pero escucharlo de ella era insoportable. Pasaron 6 meses. La herida cicatrizó, pero quedó la cicatriz. Ramón y yo fuimos poco a poco retomando una vida normal. Pasaba más tiempo en casa, volvimos a hablar no solo de cosas prácticas, sino también de sentimientos, planes, sueños. Decidimos que lo intentaríamos otra vez, pero no ahora, en 1 año o 2. Estrella dio un pequeño paso atrás, quizá Ramón habló con ella, o quizá ella misma entendió que estaba yendo demasiado lejos. Y así, se acercaba nuestro 4º aniversario. Yo pensaba que lo celebraríamos juntos, tranquilos, tal vez cenando en aquel pequeño restaurante italiano donde Ramón me había pedido matrimonio. Pero Estrella tenía otros planes. Llamó 2 semanas antes de la fecha y anunció que había reservado un salón de banquetes en un restaurante, invitado a los parientes y encargado una tarta. Intenté objetar, le dije que queríamos celebrarlo de forma sencilla. Pero respondió que 4 años era una fecha importante, que todos esperaban la fiesta, que ya lo había pagado todo. Ramón, como siempre, quedó entre la espada y la pared. Por un lado, entendía que yo quería una velada tranquila a solas. Por el otro, no quería herir a su madre, que se había esforzado tanto. Al final me convenció de aceptar. Dijo que estaríamos un par de horas, nos dejaríamos ver por los invitados y luego nos iríamos para continuar la celebración en privado. Acepté, aunque por dentro todo en mí protestaba. 1 semana antes del aniversario fui a visitar a mis padres. Llevaban tiempo invitándome, pero yo no encontraba el momento. Mamá enseguida notó que había adelgazado, que tenía ojeras. Le conté sobre la fiesta, sobre lo poco que quería esa reunión pomposa. Mamá me abrazó, me dijo que lo importante era el amor entre Ramón y yo, que lo demás no importaba tanto. Papá añadió que quizá mi suegra estaba simplemente sola y de ese modo intentaba formar parte de nuestra vida. Yo sabía que tenían razón, pero eso no lo hacía más fácil. Al volver a casa encontré a Estrella en nuestro piso. Estaba colocando en la cama unos vestidos que había traído de la tienda. Dijo que había escogido varios modelos para que yo luciera digna frente a los invitados. Los vestidos eran bonitos, caros, pero nada de mi estilo, colores llamativos, escotes profundos, lentejuelas. Le di las gracias, le dije que ya tenía vestido. Ella frunció los labios, comentó que siempre me vestía demasiado sencilla, que la esposa de Ramón debía lucir acorde a su estatus. Por la noche llegó Ramón, cansado después de una larga reunión. Estrella seguía en casa, cocinando. Le habló de los vestidos, se quejó de que yo me había negado a probármelos. Ramón me miró con cansancio y me pidió que me probara al menos uno, para no ofender a su madre. Acepté. Elegí el más sobrio, verde oscuro, largo, de escote cerrado. Estrella se mostró satisfecha, dijo que por fin había seguido su consejo. 3 días antes del aniversario trajo la lista de invitados, 37 personas. Yo conocía como mucho a la mitad. El resto eran parientes lejanos de Ramón, excolegas de Estrella, sus amigas de yoga, vecinos. Le pregunté si podía invitar a mis padres. Ella respondió que el espacio en el salón era limitado, pero que si ellos lograban venir, por supuesto serían bienvenidos. Yo sabía que no podrían. Papá tenía exámenes finales en la escuela y mamá estaba de guardia en la clínica. El día anterior a la fiesta pedí un día libre en el trabajo para prepararme. Fui al salón de belleza, me hice peinado y manicura, compré un regalo para Ramón, el reloj que llevaba tiempo mirando. Para mí, compré lencería nueva, esperando que después de la parte oficial pudiéramos pasar tiempo juntos. Estrella llamaba cada hora, aclarando detalles, recordando la hora de llegada, qué decir en el discurso de bienvenida, cómo comportarse. La mañana del aniversario desperté con una pesada sensación. Algo iba a pasar, lo sentía. Ramón ya estaba levantado, preparaba el desayuno, me trajo café a la cama, me besó, me felicitó, me regaló una pulsera fina, delicada, con pequeños diamantes. Yo le regalé el reloj. Desayunamos juntos, sin prisas, por primera vez en mucho tiempo.
Hablamos de lo rápido que habían pasado esos 4 años, recordamos momentos divertidos, hicimos planes de futuro. Luego comenzó la preparación. Me puse aquel vestido verde oscuro que había escogido Estrella. Me maquillé, recogí el pelo en un moño bajo. Ramón se puso el traje que le había regalado el cumpleaños pasado. Parecíamos una pareja bonita, pero al mirarnos en el espejo veía cansancio en los ojos, tensión en las posturas. Ninguno de los dos quería esa fiesta, pero íbamos como si fuera un trabajo. De camino al restaurante guardamos silencio. Ramón me cogía la mano, la apretaba de vez en cuando, como disculpándose por no haber podido defender nuestro derecho a una velada tranquila. Yo respondía a su apretón, haciéndole entender que no lo culpaba. Éramos rehenes de la situación, demasiado educados para armar un escándalo, demasiado cansados para luchar. El restaurante nos recibió con luz tenue y música suave. El salón estaba decorado con globos blancos y dorados. En las mesas había ramos de rosas blancas. Elegante, caro, con buen gusto. Estrella nos recibió en la entrada, con un vestido violeta oscuro, peinado y maquillaje impecables. Besó a Ramón, me saludó con un gesto y enseguida empezó a dar órdenes, dónde colocarnos, a quién saludar primero, qué decir. Los invitados fueron llegando. Primero, los padres de Estrella, los abuelos de Ramón, ya mayores de 80, pero aún firmes. Después, los hermanos y hermanas del difunto suegro, sus hijos, nietos, luego colegas de Estrella, sus amigas. De nuestros amigos comunes con Ramón vinieron solo 2, los demás estaban de viaje, en el campo o simplemente no quisieron venir, sabiendo de las tensiones en nuestra familia. Ramón y yo recibíamos a los invitados, agradecíamos, sonreíamos. Estrella revoloteaba entre ellos, contaba cómo había organizado la fiesta, qué platos había encargado, qué tarta habría al final. A veces me lanzaba miradas de reproche si no sonreía lo suficiente o si agradecía con poca emoción. Al fin todos se sentaron. Ramón y yo en la cabecera, Estrella a la derecha de su hijo. A mi izquierda, su amiga Margarita, una señora de 60 años, de lengua afilada y costumbre de entrometerse. De inmediato empezó a preguntar por qué aún no teníamos hijos, decía que ya era hora, que Estrella soñaba con nietos. Comenzaron los brindis. Primero habló el abuelo de Ramón, nos deseó muchos años juntos, paciencia, sabiduría. Luego habló Estrella. Largamente contó lo maravilloso que era Ramón como hijo, cuánto se enorgullecía de él, lo feliz que estaba de que hubiera encontrado esposa. De mí dijo solo que esperaba que fuera una buena esposa y madre. Los invitados aplaudieron, levantaron las copas. Yo bebía zumo, pues tras el aborto el alcohol me provocaba náuseas. La velada se alargaba sin fin. Los invitados comían, bebían, bailaban. Estrella se me acercaba a cada rato con observaciones, que no era suficientemente atenta con los invitados, que sostenía mal el tenedor, que comía poco. Ramón intentaba distraerla, la sacaba a bailar, pero ella volvía una y otra vez. Sentía como en mí crecía la tensión, lo difícil que era mantener la sonrisa. Hacia las 9, cuando sirvieron el plato principal, Estrella se levantó y pidió atención. Dijo que quería hacer un anuncio importante. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué más había planeado? Tal vez un viaje sorpresa que yo no quería, o inscribirnos en cursos de padres jóvenes. Comenzó desde lejos, hablando de cuánto soñaba con nietos, de cómo esperaba que Ramón se casara, formara familia, de la alegría que sintió cuando me presentó. Me tensé. ¿A dónde iba? Luego pasó a decir que 4 años eran suficientes para saber si 2 personas eran compatibles y que a veces había que reconocer un error de elección. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Iba a decir lo que yo pensaba? Ramón también se tensó a mi lado, me tomó la mano bajo la mesa. Estrella siguió, diciendo que yo era una buena chica, pero quizá no adecuada para su familia. Que era demasiado reservada, demasiado independiente, que no sabía ser buena esposa. Que tras la pérdida del bebé me había distanciado de la familia, que me había vuelto fría, inaccesible. Los invitados guardaban silencio. Algunos bajaron la mirada, otros me observaban con curiosidad, esperando mi reacción.
Yo estaba inmóvil, sin creer que aquello sucedía de verdad. Estrella concluyó diciendo que pensaba que Ramón y yo debíamos separarnos, que sería lo mejor para todos, que ya había encontrado para su hijo una buena muchacha, la hija de su amiga, médico, de buena familia. El salón quedó en silencio. Todos me miraban, esperando qué diría o haría. Miré a Ramón, estaba pálido, me apretaba la mano, pero callaba, no se levantaba, no detenía a su madre, no decía una sola palabra en mi defensa. Ese silencio dolió más que todas las palabras de mi suegra. En ese momento entendí que nuestro matrimonio había terminado. No por las palabras de Estrella, sino por el silencio de Ramón. Me levanté lentamente. Solté la mano de mi marido, alicé el vestido, miré a mi suegra. Ella estaba de pie, con expresión triunfante, segura de su razón, de su victoria. Recorrí la sala con la mirada, todas esas personas a las que apenas conocía, a quienes yo no importaba, pero que disfrutaban observando un drama ajeno. De pronto mi mente se aclaró. No había resentimiento, no había dolor, solo fría lucidez. Sabía qué diría. Las palabras surgieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento durante 4 años. Antes de pronunciarlas, miré una vez más a los presentes. Margarita, la amiga de mi suegra sentada a mi lado, se tapaba la boca con la mano, pero en sus ojos brillaba el morbo. Disfrutaba del espectáculo. Los hermanos del difunto suegro se miraban entre sí, sus esposas cuchicheaban. Los abuelos de Ramón parecían desconcertados, sin entender cómo la fiesta se había convertido en un ajusticiamiento público. Miré a nuestros 2 amigos que sí habían venido. Alejandro y su esposa Lucía estaban al fondo de la mesa. Lucía me miraba con compasión, Alejandro apretaba los puños, conteniéndose de intervenir. Ellos sabían de mis problemas con Estrella, muchas veces me habían aconsejado ponerle límites. Pero yo siempre respondía que no quería arruinar la relación con Ramón, que con el tiempo todo mejoraría. El tiempo. 4 años esperé que el tiempo lo arreglara todo, que Estrella me aceptara, que Ramón aprendiera a proteger nuestra familia de la intromisión de su madre. Pero el tiempo solo agravó la situación. Cada mes mi suegra era más insistente y Ramón más distante, prefiriendo no ver el problema. Recordé el momento en que por primera vez entendí que Ramón nunca se pondría de mi lado. Fue medio año después de la boda. Estrella llegó a casa sin avisar, justo cuando íbamos a un concierto de nuestro grupo favorito. Conseguir las entradas nos había costado, planeábamos esa salida hacía semanas. Pero mi suegra dijo que se sentía mal, que necesitaba ayuda. Ramón canceló nuestros planes de inmediato. Yo propuse llamar un taxi al hospital o una ambulancia si de verdad estaba mal. Pero resultó que solo tenía la tensión alta porque una vecina le había dicho algo ofensivo. Pasamos la noche entera en su casa, escuchando quejas sobre vecinos, parientes, conocidos. El concierto pasó sin nosotros. Luego vinieron decenas de situaciones similares. Viajes cancelados, fines de semana arruinados, veladas románticas interrumpidas. Estrella siempre encontraba un motivo para entrometerse en nuestra vida, y Ramón siempre encontraba una excusa para justificarla: está sola, extraña a papá, tiene problemas de salud, somos su única alegría. Escuché esas frases tantas veces que perdieron sentido, se convirtieron en ruido de fondo. Pero ahora, de pie ante toda esa gente, de pronto sentí un extraño alivio. Las máscaras habían caído, la verdad estaba dicha en voz alta. Estrella había declarado abiertamente que yo no encajaba en su familia. Pues bien, quizá tenía razón. En realidad, yo no encajo en una familia donde la nuera debe ser una sirvienta sumisa, donde el marido es incapaz de proteger a su esposa, donde no existen los límites personales. Respiré hondo y empecé a hablar. Mi voz sonaba tranquila, incluso distante, como si hablara de otra persona. Conté cómo había intentado ser una buena esposa, una buena nuera, cómo había tratado de llevarme bien con Estrella, complacerla, ganarme su aprobación. Cómo, una y otra vez, me topaba con un muro de incomprensión y crítica. Relaté cómo entraba en nuestro piso sin invitación, movía las cosas, se entrometía en nuestras decisiones. Cómo criticaba mi cocina, mi forma de vestir, mi carácter.
como me culpó por la pérdida del bebé, aunque los médicos dijeron que no fue culpa mía. Estrella intentó interrumpirme, pero levanté la mano para detenerla. Seguí hablando, cómo manipulaba a Ramón, explotando sus sentimientos de culpa y deber, cómo lo ponía en mi contra, comparándome con otras mujeres, insinuando que él podía haber encontrado una esposa mejor, cómo iba destruyendo nuestro matrimonio, sembrando una cuña entre nosotros. Ramón permanecía con la cabeza gacha, no me miraba ni a mí ni a su madre. Sus hombros tensos, las manos cerradas en puños. Yo sabía que escuchaba cada palabra, que en lo profundo entendía que yo tenía razón, pero también sabía que nunca lo admitiría en voz alta, que jamás se enfrentaría a su madre. Estrella estaba roja de ira. Su peinado perfecto se desordenó al sacudir la cabeza, rechazando mis palabras. Empezó a hablar de ingratitud, de que solo había querido ayudar, de que todo lo hacía con las mejores intenciones. Pero yo ya no la escuchaba. Había dicho todo lo que quería decir. Solo quedaba lo último. La miré directamente a los ojos y pronuncié aquella frase, corta y contundente, tras la cual en la sala reinó un silencio absoluto. Incluso la música de fondo pareció apagarse. Estrella abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Su rostro pasó del rojo al blanco y otra vez al rojo. Se agarró al borde de la mesa, como si las piernas ya no la sostuvieran. Los invitados quedaron inmóviles, temiendo moverse y romper aquel silencio ensordecedor. Alguien dejó caer un tenedor, y el sonido retumbó como un trueno en medio de la quietud. Margarita dejó de cubrirse la boca con la mano, su mandíbula literalmente cayó. El abuelo de Ramón empezó a toser, la abuela lo palmoteaba en la espalda, agradecida de tener algo que hacer en esa pausa insoportable. El primero en reaccionar fue Alejandro. Se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Ese simple gesto de apoyo rompió el muro invisible entre yo y los demás. Lucía también se levantó y se colocó a mi otro lado. Les asentí agradecida, sintiendo que no estaba sola en aquella sala llena de extraños. Ramón por fin levantó la cabeza y me miró. En sus ojos había de todo, dolor, vergüenza, rabia, desconcierto. Abrió la boca para decir algo, pero yo negué con la cabeza. Demasiado tarde. 4 años había esperado a que hablara, que me defendiera, que defendiera nuestro matrimonio. Pero él prefería callar, esperando que los problemas se resolvieran solos. Estrella al fin recobró la voz. Empezó a gritar que yo era una desagradecida, que había arruinado la fiesta, que había avergonzado a la familia delante de todos, que Ramón sería feliz sin mí, que encontraría una esposa digna que supiera valorar lo que tenía. Yo escuchaba su arenga tranquila, casi indiferente. Esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Cuando terminó, me quité el anillo de bodas y lo dejé sobre la mesa, frente a Ramón. Ese gesto pareció causarle un dolor físico. Se estremeció, como si quisiera coger mi mano, detenerme, pero no se atrevió. El anillo quedó sobre el mantel blanco, brillando bajo las lámparas, un simple aro de oro que alguna vez simbolizó amor eterno y fidelidad. Tomé mi bolso, di las gracias a Alejandro y Lucía por su apoyo, y me dirigí a la salida. A mis espaldas sonó un estruendo. Me giré y vi a Estrella arrojando copas y platos de la mesa. El vino tinto se extendió por el mantel como sangre. Simbólico, pensé, la muerte de lo que alguna vez pareció una familia. Ramón se levantó de un salto, corrió hacia su madre, intentando calmarla. Ella lloraba, se aferraba a él, sollozaba algo. Los demás invitados comenzaron a agitarse, unos recogían los restos, otros pedían agua, alguien llamaba a un taxi. La fiesta había terminado, convertida en caos. Salí del restaurante al aire fresco de la noche. Aquel septiembre había sido cálido, pero ya se sentía el aliento del otoño. Me detuve en la escalinata, respirando profundamente, disfrutando del silencio tras el ruido del salón. Saqué el móvil y pedí un taxi. Mientras esperaba, pensaba en qué hacer después. El piso estaba a nombre de Ramón, aunque la entrada inicial salió de mis ahorros. Pero no pensaba pelear por él. Demasiados malos recuerdos, la presencia constante de Estrella, sus críticas, su intromisión. Aquella noche tras el aborto,
cuando yo yacía en la habitación vacía, y Ramón consolaba a su madre que lloraba por los nietos que no tendría. Tenía ahorros suficientes para alquilar un piso y empezar de nuevo, un trabajo que amaba, amigos que me apoyarían, padres que me recibirían sin reproches. Saldría adelante. Por primera vez en 4 años me sentía libre. Llegó el taxi y subí, dando la dirección de Teresa, la amiga en cuyo cumpleaños conocí a Ramón. Ella me había ofrecido muchas veces quedarme en su casa si la situación se volvía insoportable. Ese día lo fue. Le envié un mensaje, diciendo que iba camino a su casa, que se lo explicaría todo en persona. Contestó de inmediato que me esperaba, que la tetera ya estaba en el fuego. Durante el trayecto, el teléfono no dejaba de sonar, Ramón, Estrella, números desconocidos, segaramente de los invitados. Silencié el móvil, no quería hablar con nadie. Todo lo necesario ya había sido dicho. Lo demás lo resolverían los abogados. Teresa me recibió en pijama y con una copa de vino en la mano. Me abrazó sin preguntas, me llevó al salón, me acomodó en el sofá, me cubrió con una manta. Solo entonces noté que temblaba, no de frío, sino de la tensión que por fin se aflojaba. Teresa me trajo té con coñac, se sentó a mi lado, me tomó de la mano. Le conté todo, el aniversario convertido en farsa, las palabras de Estrella, el silencio de Ramón, mi respuesta. Ella escuchaba, a veces negaba con la cabeza, a veces me apretaba más la mano. Cuando terminé, solo dijo que estaba orgullosa de mí, que hacía tiempo debía haber puesto en su lugar a esa familia. Me contó algo que yo ignoraba. Resulta que Estrella había ido a verla un mes antes, intentando averiguar si yo engañaba a Ramón, insinuando que estaba dispuesta a pagar por información. Teresa la echó de casa, pero no me lo dijo para no preocuparme. Ahora se arrepentía. También me contó que había visto a Ramón con otra mujer en una cafetería la semana anterior. Estaban junto a la ventana, conversando animadamente. La mujer era joven, arreglada, con ropa cara. Teresa no le dio importancia, pensó que era colega o clienta. Pero ahora, tras las palabras de Estrella sobre la novia adecuada que había escogido para su hijo, todo encajaba. No sentí celos ni traición, más bien tristeza, al comprobar que el hombre que yo amaba resultó ser tan débil, incapaz de luchar por nuestro matrimonio, pero capaz de reunirse con una posible sustituta mientras aún estábamos casados. Aunque quizá todo fue iniciativa de su madre, y él, como siempre, no supo negarse. Teresa y yo nos quedamos hablando hasta la madrugada, recordando el pasado, haciendo planes de futuro. Me ofreció quedarme en su piso todo el tiempo que necesitara. Era un amplio apartamento de 3 habitaciones heredado de su abuela. Acepté por un par de semanas hasta encontrar vivienda propia. A la mañana siguiente me despertó el timbre insistente. Teresa fue a abrir, escuché voces apagadas en la entrada. Luego volvió con una expresión extraña. Dijo que había venido Ramón, que quería hablar conmigo. No quería verlo, pero Teresa me dijo que estaba en muy mal estado, que no había dormido en toda la noche, que rogaba 5 minutos. Salí al recibidor con el albornoz prestado de Teresa, despeinada, sin maquillaje. Ramón en verdad se veía terrible, el traje arrugado, sin corbata, con barba de varios días y los ojos rojos. Me miraba con tanto dolor que por un instante sentí lástima. Solo por un instante. Empezó a hablar atropelladamente, enredándose. Pedía perdón por no haberme defendido, por permitir que su madre llegara tan lejos. Decía que me amaba, que no imaginaba su vida sin mí, que estaba dispuesto a poner límites a su madre, a reducir su presencia en nuestra vida. Aseguró que la mujer de la que hablaba su madre era la hija de su amiga, pediatra, que se había visto con ella solo porque su madre lo insistió, pero que nunca había pasado ni pasaría nada. Yo lo escuchaba en silencio, apoyada en la pared. Cuando terminó, solo pregunté, ¿por qué callaste ayer, cuando tu madre me humillaba delante de todos? ¿Por qué no te levantaste, no la detuviste, no dijiste una palabra en mi defensa? Ramón bajó la cabeza. Dijo que estaba en shock, que no esperaba eso de su madre, que no supo cómo reaccionar, que temía empeorar la situación, que pensó que luego, a solas, podría explicarse y arreglarlo. Negué con la cabeza.
Le dije que el problema no era una sola noche, sino 4 años de silencio, de elegir siempre el camino más fácil, de evitar conflictos esperando que se resolvieran solos. Pero los problemas no se resuelven, se acumulan como una bola de nieve, hasta convertirse en una avalancha que arrasa con todo. Ramón intentó tomarme la mano, pero me aparté. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que me pondría en contacto con él a través del abogado sobre el divorcio y la división de bienes, que no quería peleas ni dramas, solo una separación tranquila para empezar de nuevo. Se quedó en la puerta, dudando, como si esperara que lo llamara de vuelta. Pero guardé silencio, y al final se fue, cerrando la puerta suavemente. Regresé a la habitación, me senté en la cama, abracé mis rodillas. Teresa trajo café, se sentó a mi lado, me rodeó con un brazo. Los días siguientes pasaron entre trámites. Pedí vacaciones, comencé a buscar un piso de alquiler. Encontré uno bueno cerca de la oficina, de una habitación, pero amplio, con cocina grande y balcón. La dueña, una anciana que se había ido a vivir con su hija, lo alquilaba amueblado, sencillo pero cómodo. Firmé contrato por 1 año con opción de renovar. Paralelamente inicié el proceso de divorcio. Encontré una buena abogada recomendada por una colega, mujer de unos 45 años, tranquila, competente, con amplia experiencia en derecho de familia. Dijo que, sin hijos ni contrato prenupcial, el divorcio sería relativamente rápido. Los bienes se repartirían a la mitad, pero como el piso estaba a nombre de Ramón y el coche a mi nombre, poco había que dividir. Ramón llamaba cada día, pero yo no contestaba. Enviaba largos mensajes que borraba sin leer. Se presentaba en casa de Teresa, pero ella no lo dejaba pasar. Mandaba flores al trabajo, pero yo se las daba a la secretaria. No sentía odio ni rencor hacia él, solo cansancio y el deseo de cerrar ese capítulo de mi vida. Estrella también intentó contactarme. Primero con amenazas, diciendo que me arrepentiría de haber arruinado la vida de su hijo. Luego cambió de táctica, enviando mensajes lastimeros sobre su corazón enfermo, sobre que no sobreviviría al divorcio de su hijo. Bloqueé su número. 2 semanas después de aquel malogrado aniversario recibí una carta de Ramón, una carta en papel, en sobre, entregada por mensajero. La tuve mucho tiempo en las manos, dudando si abrirla. Al final la curiosidad pudo más. Estaba escrita a mano con su letra, que conocía tan bien, amplia, algo descuidada, inclinada a la izquierda. Recordaba nuestra primera cita, cuando estuvo tan nervioso que confundió el restaurante y estuvimos media hora buscando una mesa inexistente. Contaba cómo había decidido pedirme matrimonio al verme leer un libro en el parque, absorta, ajena a todo. Narraba cómo había recorrido 12 joyerías hasta encontrar el anillo perfecto, cómo ensayaba la propuesta frente al espejo, y al final solo logró balbucear, «Cásate conmigo». Recordaba nuestros buenos momentos, el viaje a la montaña en el 2.º año, cuando nos perdimos en el bosque y, en lugar de entrar en pánico, hicimos un picnic en un claro esperando que nos encontraran, cómo aprendimos snowboard cayendo todo el día entre risas, cómo intentamos preparar un pastel para mi cumpleaños y lo olvidamos en el horno, comiendo después las partes quemadas con champán. Al final hablaba de su madre, admitía que siempre fue dominante, acostumbrada a controlarlo todo. Que tras la muerte de su padre aquello empeoró, que tenía miedo de perderlo también, y que por eso lo asfixiaba con su amor. Decía que lo entendía, pero no sabía cómo cambiarlo sin herirla. Y no podía herir a la madre que lo había criado, que había quedado sola. El último párrafo decía que no pedía perdón, que sabía que no lo merecía. Solo quería que yo supiera que esos 4 años habían sido los mejores de su vida, a pesar de todo. Y que siempre me recordaría, aunque no volviera a verme. Doblé la carta, la guardé en el sobre. No hubo lágrimas, ni ganas de contestar. Solo tristeza por lo que pudo haber sido, si Ramón hubiera encontrado la fuerza de elegir nuestra familia, en vez de la comodidad de evitar conflictos. En el trabajo, mis compañeros no hicieron preguntas indiscretas, aunque todos sabían de la ruptura. Nuestro jefe, Diego, un hombre de unos 50 años con mucha experiencia de vida, me llamó a su despacho. Dijo que, si necesitaba vacaciones adicionales o un traslado a otro departamento para distraerme, él me ayudaría.
Le agradecí, pero le dije que el trabajo era lo único que me mantenía a flote. Y era verdad. Sumergirme en la edición de manuscritos, en el trato con autores, en la planificación de publicaciones me hacía olvidar mi drama personal. El mundo de los libros era claro, lógico, a diferencia del caos de la vida real. Incluso tomé un proyecto adicional, trabajar en las memorias de un viajero famoso que requería dedicación total. Una tarde, al volver del trabajo, me encontré con Margarita, la amiga de mi suegra, la misma que se había sentado junto a mí en aquella desastrosa fiesta. Estaba de pie frente a la entrada de mi edificio, evidentemente esperándome. Quise pasar de largo, pero me bloqueó el camino. Dijo que quería hablar conmigo, que era importante. Acepté a regañadientes, pero no la invité a mi piso. Nos sentamos en un café cercano. Margarita pidió café, yo té. Al principio guardó silencio, como reuniendo valor, y luego comenzó a hablar. Resultó que conocía a Estrella desde la universidad. Habían estudiado en el mismo instituto, vivido en la misma residencia. Estrella siempre fue la líder, reunía a la gente a su alrededor, los dirigía. Conoció a Miguel, el padre de Ramón, en el último curso. Él era 10 años mayor, ya trabajaba en la fábrica, un ingeniero prometedor. Estrella decidió que era para ella y lo consiguió, aunque Miguel tenía otra novia. Después de la boda, Estrella sometió por completo a su marido, decidía dónde vivir, cómo gastar el dinero, con quién relacionarse. Miguel era un hombre dócil, evitaba los conflictos, así que cedía. Cuando nació Ramón, Estrella volcó todo su control en el hijo, decidía sus amistades, sus aficiones, incluso la universidad. Margarita me contó algo que yo desconocía. Ramón había tenido novia en la universidad, Carmen. Salieron durante 2 años, pensaban casarse. Pero Estrella se opuso, Carmen era de familia humilde, padre obrero, madre dependienta. No era pareja para su hijo. Armó tal escándalo, manipuló, amenazó, que Ramón acabó rompiendo con Carmen. La chica se mudó a otra ciudad, se casó, tuvo 2 hijos, y Ramón durante mucho tiempo no logró tener una relación estable. Luego aparecí yo. Al principio Estrella se alegró, era culta, de familia decente, con buen trabajo. Pero pronto comprendió que no era tan dócil como ella quería, que tenía mi propia opinión y no temía expresarla. Y entonces inició una guerra contra mí. Margarita calló un momento, dio un sorbo a su café ya frío, luego me miró a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Resulta que la hija de otra de sus amigas, la pediatra que Estrella había elegido como novia ideal para Ramón, ya estaba embarazada. De él. Las reuniones que supuestamente eran formales, a instancias de la madre, en realidad llevaban meses y no eran tan inocentes. Me quedé procesando aquella información. Así que mientras yo intentaba salvar mi matrimonio, soportaba los ataques de mi suegra, sufría la pérdida de un hijo, mi marido se veía con otra mujer. Y ella estaba embarazada. Lo que no logramos nosotros, lo lograron ellos. Ironías del destino. Margarita siguió, dijo que Estrella estaba encantada, que ya se preparaba para ser abuela, que inventaba nombres. La boda estaba prevista para dentro de un mes, en cuanto nuestro divorcio se formalizara. La novia, Isabel se llamaba, estaba completamente bajo el control de su futura suegra, aceptaba todo, no discutía, no tenía opinión propia. La no era perfecta según Estrella. Le pregunté por qué me contaba todo eso. Margarita guardó silencio un instante y luego confesó que siempre había considerado incorrecto el comportamiento de su amiga, que no se debía interferir así en la vida de los hijos, destruir sus familias, pero callaba por no arruinar la amistad. Después de lo que ocurrió en el aniversario, después de mis palabras, después de aquella frase que dije, entendió que ya no podía callar. Dijo que admiraba mi valentía, que yo había encontrado la fuerza para responder, para poner un punto final, que muchas mujeres aguantan años, décadas, por miedo a quedarse solas, al que dirán. Y yo me atreví, me elegí a mí misma, mi libertad, mi dignidad. Y quería que yo supiera la verdad, para que no me culpara de la ruina del matrimonio. Este se había roto mucho antes de aquel aniversario. Nos despedimos en la puerta del café.
Margarita me deseó felicidad, dijo que estaba segura de que encontraría a alguien que me valorara de verdad. Le agradecí su sinceridad y volví a casa. Caminaba despacio, pensando en lo que había oído. Curiosamente, la noticia del embarazo de la amante de Ramón no me causó dolor. Más bien alivio. Ahora sabía con certeza que había tomado la decisión correcta, que nuestro matrimonio estaba condenado, con Estrella o sin ella. En casa llamé a mis padres. Llevaba tiempo queriendo contarles sobre el divorcio, pero lo posponía, sin saber cómo empezar. Mamá escuchó en silencio y luego dijo que ella y papá hacía tiempo sentían que yo no era feliz, que lo veían en mis ojos cuando iba de visita, en mi sonrisa forzada, en cómo evitaba hablar de mi vida familiar. Papá tomó el teléfono y dijo que siempre podía volver a casa, que mi habitación me estaba esperando. Rompí a llorar por primera vez en esas 2 semanas, lágrimas de alivio, de gratitud, de amor hacia mis padres, que me aceptaban tal como era, sin hacer preguntas de más. Al día siguiente recibí los documentos oficiales de divorcio del abogado de Ramón. Aceptaba todas mis condiciones, no reclamaba más bienes de lo que la ley establecía. El coche se quedaba conmigo, el piso con él. Ninguna reclamación, ninguna exigencia mutua. Un divorcio limpio y rápido. Mi abogada dijo que rara vez veía casos así, normalmente la gente pelea hasta por la última cuchara. Firmé los papeles sintiendo una extraña ligereza, como si me hubiera quitado de encima una mochila pesada tras una larga caminata. Los hombros se me enderezaron, la respiración se volvió más libre. Era oficialmente libre. Podía construir mi vida según mis propias reglas, sin mirar la opinión de mi suegra, sin necesidad de adaptarme a la debilidad de mi marido. Teresa organizó una pequeña fiesta en honor a mi libertad. Invitó a varias de nuestras amigas en común, las que me habían apoyado todos esos años. Bebimos vino, reímos, recordamos la juventud, hicimos planes. Una de las amigas, Soledad, contó que también se había divorciado hacía 1 año, tras 7 años de matrimonio. Su marido la engañaba, ella aguantó mucho tiempo, con la esperanza de que cambiara. No cambió. Ahora era feliz sola, viajaba, se dedicaba a lo que le gustaba, salía con hombres sin compromisos. Otra amiga, Dolores, en cambio, era feliz en su matrimonio desde hacía 10 años, pero admitió que había costado muchísimo esfuerzo. Su suegra también había intentado controlar su vida, pero su esposo desde el principio puso límites, le dijo a su madre que la quería, pero que su familia eran él y su mujer, y que la intromisión era inaceptable. Fue difícil, hubo resentimientos, pero al final la suegra cedió y aprendió a respetar sus límites. Escuchaba esas historias y pensaba en lo diferente que se dibujan los destinos. Algunos tienen la suerte de encontrar una pareja fuerte, dispuesta a proteger a la familia, otros tienen que defenderse solos. Y algunos pasan la vida entera aguantando, esperando un milagro que nunca llega. 1 mes después del divorcio recibí una invitación de boda. El sobre era caro, con letras doradas en relieve. Dentro, una elegante tarjeta con monogramas. Ramón e Isabel invitaban a la ceremonia de su matrimonio. Fecha, dentro de 2 semanas. Lugar, el mismo donde celebramos nuestra boda 5 años atrás. Una finca campestre, ceremonia al aire libre, banquete para 150 personas. Me quedé mucho rato mirando la invitación sin entender por qué me la habían enviado. ¿Una broma cruel? ¿Un intento de mostrarme que Ramón me había olvidado rápido? ¿O Estrella quería exhibir su victoria? Al final tiré la invitación a la basura. No tenía ni ganas ni necesidad de estar presente en ese espectáculo. El día de su boda me fui a casa de mis padres. No podía quedarme en la ciudad sabiendo que en algún lugar Ramón se casaba con otra, que Estrella celebraba, habiendo conseguido a la nuera perfecta. Mis padres me recibieron en la estación, me abrazaron y me llevaron a casa. La casa de mi infancia me recibió con el olor a tartas de mamá y a tabaco de papá, que fumaba a escondidas en el garaje. Mi habitación estaba casi intacta, el mismo papel pintado con florecitas, el mismo escritorio junto a la ventana, la misma estantería repleta de novelas favoritas. Solo la cama era nueva, mamá la había comprado especialmente para mi llegada.
Me tumbé en la cama y miré el techo, donde de niña había pegado estrellas fosforescentes. Todavía estaban allí, deslucidas por el tiempo, pero visibles. Por la tarde nos sentamos en el porche, tomamos té con mermelada de frambuesa. Mamá contaba las noticias del pueblo, quién se casó, quién se divorció, quién se fue a la ciudad, quién volvió. Papá guardaba silencio, fumando en pipa, de vez en cuando hacía algún comentario breve. No me preguntaban por mi vida, no me daban consejos, solo estaban a mi lado. Y eso bastaba. Me quedé con mis padres una semana, ayudaba a mamá en el huerto, iba a pescar con papá, me encontraba con amigas del colegio. El pequeño pueblo seguía su vida tranquila, donde todos se conocen, donde las noticias corren más rápido que el viento. Claro que todos sabían de mi divorcio. Pero nadie hacía preguntas incómodas, solo asentían con compasión, deseándome felicidad. Al volver a la capital me sumergí de lleno en el trabajo. El proyecto de las memorias del viajero resultó más difícil de lo que parecía. El autor, un hombre de unos 60 años que había recorrido medio mundo, tenía cientos de historias, pero no sabía cómo estructurarlas. Pasábamos horas en mi despacho revisando sus notas, sus fotos, armando la cronología, escogiendo lo más interesante. Se llamaba Guillermo, pero pedía que lo llamáramos Guille, alto, moreno, con barba canosa y ojos risueños. Contaba sobre su ascenso al Everest, sobre inmersiones a barcos hundidos, sobre meses en la sabana africana. Cada historia era una aventura, cada foto respiraba libertad. Un día, cuando nos quedamos trabajando hasta tarde con un capítulo sobre el viaje al Amazonas, me preguntó por qué nunca sonreía de verdad. Me sorprendí, le dije que sí sonreía. Él negó con la cabeza, era una sonrisa cortés, profesional, pero no de las que salen del corazón. No supe qué responder. Tenía razón. Después del divorcio había olvidado cómo sonreír con sinceridad, cómo reír de corazón. Funcionaba, trabajaba, socializaba, pero como si parte de mí se hubiera quedado en aquel salón de banquetes, en el momento en que dije aquella frase y me fui, dejando atrás el pasado. Guillermo no insistió más, simplemente sacó una petaca con coñac, echó un poco en mi café frío. Dijo que tenía una teoría, la gente se divide en quienes viven y quienes existen. Los que viven arriesgan, se equivocan, caen, se levantan. Los que existen eligen la seguridad, la estabilidad, lo previsible. Me preguntó quién quería ser yo. Me quedé pensando. 4 años de matrimonio había estado existiendo, adaptándome, aguantando, esperando. Temía los conflictos, temía perder lo poco que tenía. Y al final me perdí a mí misma. Tal vez era hora de empezar a vivir, sin mirar atrás, sin temer al futuro. El trabajo en el libro avanzaba. Nos veíamos 3 veces por semana, a veces en la oficina, a veces en un café, a veces en un parque, cuando el clima lo permitía. Guillermo resultó no solo un narrador fascinante, sino también un buen oyente. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a contarle de mí, de mi infancia en un pueblo pequeño, de mi sueño de ser escritora, de mi trabajo en la editorial, que era un compromiso entre sueño y realidad. Me preguntó por qué no escribía yo misma. Le respondí que me faltaba experiencia, historias que merecieran ser contadas. Él rió y dijo que cada persona tiene una historia digna de un libro. Solo que no todos se atreven a contarla con honestidad, sin adornos ni excusas. Una noche, cuando terminamos otro capítulo, me invitó a la presentación de una exposición fotográfica de un amigo suyo, un fotógrafo documental que retrataba la vida de los pueblos originarios de los Andes. Acepté, pensando que sería un interés profesional, quizá encontraríamos un autor para un nuevo proyecto. La exposición se celebraba en una pequeña galería en el centro de la ciudad, fotografías en blanco y negro en paredes blancas, luz tenue, música étnica suave. Rostros de ancianos surcados de arrugas como un mapa de vida, niños jugando entre rocas, mujeres tejiendo telas de colores brillantes. Una vida sencilla, sin lugar para la falsedad ni la mentira. El fotógrafo, Pablo, era contemporáneo de Guillermo. Se conocieron hace 20 años en una expedición en Perú y desde entonces eran amigos. Pablo hablaba de sus viajes, de la gente que conocía, de la importancia de conservar la memoria de un mundo que desaparece.
Había mucha gente en la exposición, periodistas, artistas, simples amantes de la fotografía. Me detuve frente a una de las imágenes. Una mujer mayor, con traje tradicional, miraba directamente al objetivo. En sus ojos había tanta profundidad, tanta sabiduría, que era imposible apartar la vista. A mi lado se detuvo un hombre que también observaba la foto. Empezamos a hablar. Se llamaba Mauricio, era arquitecto, como Ramón, pero ahí terminaban las similitudes. Mauricio se especializaba en restauración de edificios históricos, creía que conservar el pasado era más importante que construir lo nuevo. Conversamos toda la noche, pasando de una foto a otra, debatiendo, coincidiendo. Era 5 años mayor que yo, divorciado, sin hijos. Se había divorciado 3 años antes, su mujer se fue con otro. Al principio hubo una etapa de autodestrucción, alcohol, noches sin dormir, intentos de recuperar lo que ya estaba muerto. Luego vino la aceptación, la recuperación, una nueva vida. Ahora agradecía a su exesposa por haber tenido el valor de irse, en lugar de convertir su vida en un infierno de reproches mutuos. Intercambiamos teléfonos y quedamos en tomar un café. No era una cita, solo un encuentro amistoso entre dos personas que disfrutaban conversando. Al menos eso me repetía. Pero Teresa, a quien le conté del encuentro, sonrió y dijo que estaba feliz de que yo empezara a derretirme. La cita con Mauricio fue fácil. Nos sentamos en una pequeña cafetería, hablamos de trabajo, de libros, de viajes. Él contaba sobre un proyecto de restauración de una finca antigua cerca de la ciudad, sobre las dificultades de trabajar con edificios históricos, sobre la alegría de devolverle a una casa su aspecto original. Yo le hablaba de trabajar con autores, de la dificultad de transformar un manuscrito en un libro, de la felicidad de sostener la edición terminada en las manos. Nos veíamos una vez por semana, luego 2, luego más seguido. Íbamos a exposiciones, al teatro, simplemente paseábamos por la ciudad. Mauricio me mostraba edificios que había restaurado, contaba sus historias, la casa de un rico comerciante del siglo XIX que ahora era museo, un edificio de principios del XX convertido en apartamentos de lujo, una mansión de madera milagrosamente preservada entre rascacielos modernos. No apresuraba las cosas, no presionaba, no pedía más de lo que yo estaba lista para dar. Éramos amigos que tal vez podían llegar a ser algo más, pero por ahora solo disfrutábamos de la compañía mutua, sin compromisos ni promesas. Una noche, 3 meses después de conocernos, caminábamos por el malecón. Era pleno otoño, las hojas ardían en dorado y rojo, el río reflejaba el cielo del atardecer. Mauricio me tomó de la mano y yo no la retiré. Caminábamos en silencio, y ese silencio era cómodo, no necesitaba palabras. En la puerta de mi casa se detuvo, se volvió hacia mí y dijo que quería ser honesto, que le gustaba mucho. Pero entendía que yo aún no estaba lista para una nueva relación, que necesitaba tiempo y que él estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta o a quedarse como amigos si yo no nos veía juntos. Lo miré, a su rostro abierto, a sus ojos amables, y sentí que algo se calentaba dentro, no enamoramiento, no pasión, pero algo bueno, correcto. Le dije que también quería ser honesta, que él me gustaba, pero que tenía miedo de repetir errores del pasado, miedo de confiar y volver a ser traicionada. Mauricio asintió, dijo que lo entendía, que propuso no hacer planes, solo vivir el día a día, pasar tiempo juntos cuando quisiéramos, y no vernos cuando necesitáramos estar solos. Sin etiquetas, sin estatus, sin obligaciones. Solo 2 adultos a quienes les gustaba estar juntos. Así vivimos los meses siguientes, nos veíamos cuando queríamos, no nos veíamos cuando estábamos ocupados o necesitábamos soledad. Mauricio no me presentó a sus padres, yo no lo presenté a los míos. Existíamos en una burbuja de presente, sin hacer planes, sin dar promesas. El trabajo en el libro de Guillermo llegaba a su fin. Seleccionamos las historias, armamos la estructura, editamos el texto. Solo faltaba escribir el prólogo y el epílogo. En la última reunión me regaló un billete de avión, solo de ida, a una ciudad a orillas del lago Titicaca, donde había comenzado su primera gran expedición. Dijo que yo llevaba demasiado tiempo existiendo, que ya era hora de empezar a vivir,
que un viaje en solitario era la mejor manera de entender quién eres realmente, qué quieres, hacia dónde vas. El billete era para el mes siguiente, se podía cambiar la fecha o devolver el dinero. Pero esperaba que volara. Sostenía el billete en las manos, sintiendo al mismo tiempo miedo y entusiasmo. Nunca había viajado sola, siempre con padres, amigos, marido. La idea de subir a un avión y volar hacia lo desconocido era a la vez aterradora y fascinante. Por la noche le conté a Mauricio sobre el regalo de Guillermo. Esperaba que intentara disuadirme, que hablara de los peligros de viajar sola. Pero sonrió y dijo que era una idea excelente, que todo el mundo necesita al menos una vez en la vida quedarse a solas consigo mismo y con el mundo, que él mismo había viajado así tras su divorcio y que le había ayudado a comprender muchas cosas. Le pregunté si no le molestaría que me fuera un mes. Se rió y me recordó nuestro acuerdo, sin obligaciones, sin limitaciones. Si quería ir, debía ir. Él me esperaría a mi regreso, si yo quería volver con él, y si no, estaría agradecido por el tiempo compartido. Una semana antes de mi partida recibí una carta de la abogada. Ramón e Isabel habían tenido un hijo. Lo llamaron Miguel, en honor al abuelo. Estrella, ahora feliz abuela, renunciaba a cualquier reclamación sobre los bienes comunes y pedía que no volviéramos a molestar a su familia. Venía con una fotografía, Ramón con el bebé en brazos, Isabel a su lado, pálida tras el parto pero sonriendo. Estrella, radiante, con la mano en el hombro de su hijo. Miré la foto mucho rato, buscando en mi dolor, celos, arrepentimiento, pero no encontré nada. Solo una leve tristeza por lo que pudo ser y no fue, y alivio de no estar yo en el lugar de Isabel, de no haber traído al mundo un heredero bajo la mirada asfixiante de mi suegra. Le enseñé la foto a Teresa. Ella la observó y señaló a Isabel, tiene los ojos muertos, la sonrisa no llega a la mirada. Parece una muñeca bonita, vestida y expuesta para la ocasión. Quizás Teresa tenía razón. O quizás Isabel simplemente estaba agotada tras el parto. En cualquier caso, ya no era mi historia. Empecé a prepararme para el viaje. Compré una mochila, calzado cómodo, ropa de abrigo. El Titicaca en noviembre es frío, pero hermoso, decía Guillermo. El agua azul oscura, casi negra, reflejando el cielo alto. Pocos turistas, se podía estar a solas con la naturaleza y con una misma. Mis padres comprendieron mi decisión. Mamá estaba algo preocupada, pero papá dijo que era lo correcto, que después de todo lo ocurrido necesitaba tiempo y espacio para entender hacia dónde avanzar. Me acompañaron al aeropuerto, me abrazaron y me desearon buen viaje. En el avión me senté junto a la ventana, mirando las nubes debajo. Pensaba en que, un año atrás, en esas fechas me preparaba para otro aniversario de bodas, compraba un regalo a Ramón, planeaba una cena romántica, esperando que Estrella no arruinara la velada. Qué lejos quedaba todo aquello ahora, como si lo hubiera vivido otra persona. El avión empezó a descender. Abajo apareció el Titicaca, inmenso, majestuoso, indiferente a los dramas humanos. Apoyé la frente en la ventanilla, observando la línea de la costa, las islas, las montañas en el horizonte. Allí abajo me esperaban nuevos encuentros, nuevas historias, nuevos descubrimientos. Y tal vez por fin hallaría la respuesta a la pregunta que me había atormentado todos esos meses: ¿quién soy yo sin el papel de esposa, de nuera, de víctima? ¿Quién soy por mí misma? Puno me recibió con un viento helado y un cielo azul intenso. Tomé un taxi hasta un pequeño hotel a orillas del lago que Guillermo me había recomendado. Un edificio de piedra antiguo, adaptado como hostal, con solo 8 habitaciones. La dueña, una mujer de unos 50 años, rostro bondadoso y movimientos ágiles, me recibió como a una vieja amiga. Resultó que Guillermo la había avisado de mi llegada y le pidió que cuidara de mí. Me instaló en una habitación de esquina con vista al lago. Mobiliario sencillo de madera, un mapa del Titicaca y alrededores colgado en la pared. Me senté en la cama, observando. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente sola, en un lugar desconocido, sin plan ni meta más que simplemente estar. Los primeros días solo paseaba por la ciudad. Puno resultó ser una sorprendente mezcla de lo antiguo y lo nuevo,
edificios coloniales junto a construcciones modernas. Fotografiaba detalles que me llamaban la atención, tallados en las puertas, letreros viejos, rostros de transeúntes. Al tercer día decidí ir a las islas. Tomé una barca hacia las islas flotantes de los Uros, una hora meciéndome en las olas, escuchando las conversaciones de los locales. Hablaban de pesca, de precios, de la ausencia de turistas en esa época del año, lo que les permitía trabajar en paz. El Titicaca se mostró en todo su esplendor cuando la barca salió de la bahía, agua azul oscura hasta el horizonte, cielo alto, reflejos de montañas en la superficie. Me senté en el borde de la barca, mirando esa inmensidad, y por primera vez en un año sentí que podía respirar a pleno pulmón. En las islas alquilé una casita a una pareja mayor. Solían recibir turistas en verano, pero en otoño no tenían huéspedes. Se alegraron de tener inquilina y me ofrecieron buen precio por un mes. La casita estaba junto al agua, desde la ventana se veía el lago. Decidí quedarme. Los días fluían tranquilos. Por la mañana bajaba al lago, caminaba por senderos de totora, hablaba con los habitantes. Al mediodía leía, escribía en el diario que había empezado el primer día de viaje. Por la tarde tomaba té con los dueños, escuchando sus historias sobre la vida en el lago. Él se llamaba Juan, había sido pescador toda su vida, retirado hacía 5 años. Ella, Rosita, se dedicaba al tejido, confeccionaba coloridas mantas y ropa. Tenían 3 hijos adultos, todos en las ciudades, se habían quedado solos, pero no se quejaban. Decían que el lago no deja ir, quien alguna vez vive en su orilla siempre regresa. Me contaban leyendas sobre el lago, sobre chamanes que aún realizan rituales en la Isla del Sol, sobre espíritus que habitan en el agua. Rosita creía en todo aquello, Juan se reía, pero tampoco lo negaba, el Titicaca es un lugar especial, donde ocurren cosas inexplicables. Una semana después, ocurrió algo que cambió el rumbo de mi viaje. Caminaba más lejos de lo habitual por la isla, me alejé del poblado unos 2 kilómetros. La costa se volvió salvaje, cubierta de totora, el sendero casi desapareció. Estaba por regresar cuando vi a una mujer sentada sobre una roca junto al agua. No era joven, tendría unos 60 años, ropa sencilla, largos cabellos grises trenzados. Dibujaba en un cuaderno, absorta en su trabajo. Quise pasar sin molestar, pero levantó la cabeza, sonrió y me saludó. Conversamos. Se llamaba Consuelo, era pintora de Barcelona. Venía al Titicaca cada otoño desde hacía 15 años. Alquilaba una casita en un pueblo cercano, pintaba estudios, preparaba material para una gran exposición. Me mostró sus dibujos, el lago en distintos estados de ánimo, a diferentes horas del día. Era asombroso cómo transmitía el carácter del agua, el cielo y las montañas con un simple lápiz. Casi todos los días nos encontrábamos en aquel mismo lugar. Ella dibujaba, yo me sentaba a su lado. A veces charlábamos, a veces guardábamos silencio. Consuelo me contó su historia. Había estado casada, tenía una hija, llevaba la vida típica de una intelectual barcelonesa. A los 45 años, su marido se fue con una joven, su hija se marchó a estudiar al extranjero y se quedó allí. Consuelo quedó sola en un piso grande, con una carrera exitosa como ilustradora de libros infantiles, pero con la sensación de que la vida había terminado. Depresión, psicoterapia, antidepresivos. Hasta que una amiga literalmente la arrastró a un viaje al Titicaca. Y allí algo hizo clic. Empezó a dibujar no para clientes, sino para sí misma. Volvió a Barcelona siendo otra persona. Ahora vivía entre Barcelona y el Titicaca. Medio año en la capital, exposiciones, enseñanza, visitas de su hija con los nietos. Medio año aquí, a solas con la naturaleza y la creación. Dijo que era el equilibrio perfecto entre vida social y soledad. Me preguntó por mi historia. Le conté, omitiendo detalles, un matrimonio fallido, un divorcio, la búsqueda de un camino. Consuelo asintió, dijo que se reconocía a sí misma 15 años atrás. La misma confusión, la misma sensación de fin de ciclo y comienzo incierto. Me propuso probar a dibujar. Rechacé,
nunca se me dio bien, en la escuela apenas aprobaba la asignatura. Se rió, dijo que no se trataba de saber, sino del proceso. Dibujar es una forma de meditar, de sumergirse en el momento, de callar la mente. Al día siguiente trajo un cuaderno y lápices para mí. Me enseñó lo básico, cómo sostener el lápiz, cómo ver luz y sombra, cómo dar volumen. Me dijo que dibujara lo que quisiera, sin críticas ni juicios. Solo deslizar el lápiz y ver qué salía. Los primeros dibujos fueron horribles, líneas torcidas, piedras desproporcionadas, agua que parecía una valla. Pero algo en el proceso me atrapó. La concentración total en lo que estaba frente a mí, el intento de plasmarlo en el papel, el olvido de todo lo demás. Dibujaba cada día, llenando página tras página. 2 semanas después me llamó Mauricio. Preguntó cómo estaba, dónde me encontraba, cuando pensaba regresar. Le conté sobre las islas, sobre Consuelo, sobre el dibujo. Se alegró de que estuviera bien, de que hubiera encontrado una ocupación. Dijo que me extrañaba, pero que no me presionaba, solo quería escuchar mi voz. Hablamos media hora de tonterías y me descubrí sonriendo. Una semana después recibí un mensaje de Teresa. Escribía que había visto a Ramón en un centro comercial. Estaba con su esposa y su hijo, comprando cosas para el bebé. Se veía cansado, envejecido, aunque solo había pasado 1 año desde nuestro divorcio. Isabel mandaba, decía que comprar y que no. Estrella iba al lado, dando consejos, criticando la elección de la nuera. Ramón empujaba el carrito en silencio. Teresa escribió que él la vio y quiso acercarse, pero Estrella dijo algo con brusquedad y él se dio la vuelta, fingió no haberla visto. Teresa añadió que yo había escapado a tiempo de ese infierno, que Ramón había recibido exactamente lo que merecía, una esposa perfecta a la medida de su madre y el control total sobre su vida. Leí el mensaje varias veces, intentando entender qué sentía, lástima, regocijo, alivio. Tal vez un poco de todo, pero el sentimiento principal era gratitud al destino por no ser ya parte de esa vida, por estar sentada a orillas del Titicaca, dibujando olas torcidas, tomándote con nuevos conocidos y sintiéndome viva. Consuelo dijo una vez que cada persona tiene momentos de giro en la vida, cuando puede elegir lo familiar, seguro, pero muerto, o lo desconocido, temeroso, pero vivo. La mayoría elige lo primero y lo lamenta toda la vida. La minoría arriesga, y o gana, o al menos se lleva una historia interesante. Pensaba en esas palabras, recordando aquel aniversario, ese momento en que estaba frente a todos los invitados, ante mi suegra triunfante, ante mi marido callado. Podía haber guardado silencio, tragado la humillación, mantener la apariencia de familia. Muchos lo habrían hecho. Pero yo elegí decir la verdad, pronunciar aquella frase que lo destruyó todo y al mismo tiempo me liberó. Al final de la 3ª semana en el Titicaca recibí una carta inesperada de Guillermo. Escribía que su libro estaba listo para imprimir, la editorial planeaba la presentación, quería que yo estuviera presente como editora. Pero añadió que entendía si no estaba lista para volver, que el viaje era más importante, que la decisión era mía. Le mostré la carta a Consuelo. La leyó, me devolvió el teléfono y me preguntó qué quería hacer, no lo que debía, no lo que los demás esperaban de mí, sino lo que yo realmente quería. La pregunta me tomó por sorpresa. Los últimos años me había acostumbrado tanto a pensar en el deber, en las obligaciones, en las expectativas de otros, que había olvidado preguntarme por mis propios deseos. Cerré los ojos, escuché en mi interior. ¿Quería volver a la capital? Sí y no. Sí, porque allí estaba mi trabajo, que amaba, mis amigos, que extrañaba, Mauricio, con quien quería continuar lo que había empezado. No, porque allí, por fin, había comenzado a escucharme, a entender quién era sin roles sociales ni máscaras. Consuelo propuso un compromiso, regresar para la presentación, estar en la capital un par de semanas y luego decidir, quedarme o volver. El Titicaca no se iría a ninguna parte, me estaría esperando. Y la casita de Juan y Rosita también. Estarían felices si regresaba. Acepté. Compré un billete de avión para 3 días después. Los últimos días en el Titicaca fueron especiales. Caminé por mis lugares favoritos, despidiéndome,
pero no para siempre. Consuelo me regaló un estuche de lápices y un cuaderno nuevo. Me dijo que siguiera dibujando, donde quiera que estuviera, que eso ya era parte de mí, una forma de ver el mundo de otra manera. La última noche Juan y Rosita organizaron una cena de despedida. Prepararon pescado con una receta especial, hornearon tortas, sacaron un licor casero de hierbas locales. Nos sentamos en su pequeña cocina, hablamos de la vida, del lago, de que todo cambia, pero algo permanece eterno. Rosita contó cómo ella y su esposo casi se divorciaron después de 20 años de matrimonio. Los hijos habían crecido y se habían ido de casa, quedaron solos y comprendieron que se habían convertido en extraños. Vivían como vecinos, con cortesía, pero sin calor. Pensaron en separarse, pero decidieron darse un año. Se vinieron aquí, al Titicaca, alquilaron una casita, pasaron el verano juntos, sin hijos, sin trabajo, sin la rutina de siempre. Y algo ocurrió. Se redescubrieron, recordaron por qué se habían enamorado, encontraron nuevos puntos de encuentro. Volvieron a casa siendo otras personas, con otro matrimonio, no perfecto, pero vivo, verdadero. Ahora, 15 años después, no se imaginan la vida el uno sin el otro. Escuchaba su historia y pensaba que no todos los matrimonios están destinados a salvarse. A veces las personas simplemente no son compatibles, por mucho que lo intenten. Y es más honesto reconocerlo y separarse que torturarse durante años. Ramón y yo no éramos compatibles. Él necesitaba a una mujer que lo siguiera, que aceptara sus debilidades, que tolerara a su madre. Yo necesitaba a un hombre que estuviera a mi lado, no detrás de su madre, que pudiera proteger nuestra familia de la intromisión externa. Por la mañana Juan me llevó al aeropuerto. En el camino guardamos silencio, solo al despedirse dijo que el Titicaca me había recordado y me estaría esperando, que las personas que aquí se encuentran a sí mismas siempre vuelven, quizá en un año, quizá en 10, pero vuelven. El avión despegó y yo miraba por la ventanilla el lago que se alejaba, enorme, majestuoso, indiferente a las pequeñeces humanas. Un mes antes había llegado rota, perdida, sin saber cómo seguir viviendo. Me iba siendo otra persona, no del todo curada, pero empezando a sanar, sin todas las respuestas, pero aprendiendo a hacerme las preguntas correctas. La capital me recibió con el calor de noviembre y el bullicio. Desde el aeropuerto fui directamente a casa, a mi piso alquilado. En un mes de ausencia se había acumulado correspondencia, en el alféizar se habían marchitado las plantas que olvidé regar antes de irme. El piso parecía ajeno, demasiado correcto, demasiado urbano después de la sencillez de la casita en el Titicaca. Me duché, me cambié de ropa, llamé a Teresa. Se alegró, dijo que me había extrañado muchísimo, exigía verme de inmediato. Quedamos para la noche, prometió traer vino y comida preparada para no perder tiempo cocinando. Luego llamé al trabajo, informé que había regresado y que estaría lista para incorporarme en un par de días. Diego dijo que se alegraba de mi vuelta, que había un proyecto interesante justo para mí, las memorias de una actriz famosa, que necesitaban una editora delicada capaz de trabajar con una autora complicada. A Mauricio le envié un mensaje corto, que había regresado, que me gustaría verlo si no tenía inconveniente. Respondió a los 5 minutos, un emoticono y luego la pregunta de si estaba libre al día siguiente por la tarde. Contesté que sí. Propuso encontrarnos en nuestra cafetería favorita, donde solíamos sentarnos antes del viaje. Por la noche vino Teresa con 2 botellas de vino y bolsas de comida de mi restaurante preferido. Nos sentamos en la cocina y yo le conté sobre el Titicaca, sobre Consuelo, sobre el dibujo, sobre Juan y Rosita. Le enseñé fotos, mis bocetos, que cada día resultaban menos horribles. Teresa escuchaba, a veces hacía preguntas, se reía de mis primeros intentos de representar olas. Luego me contó noticias de la capital, una amiga común se había casado, otra se había divorciado, una tercera había tenido mellizos. En el trabajo de Teresa había un jefe nuevo, joven, ambicioso, todos le tenían miedo. Ella pensaba en cambiar de empleo, pero todavía no se decidía. Al final de la velada, cuando terminábamos la segunda botella, Teresa me miró con seriedad, «Has cambiado. No por fuera, aunque también se nota el bronceado y que has adelgazado».
Por dentro. Tienes una calma que antes no tenías. Como si por fin hubieras dejado de correr y mirar atrás. Pensé en sus palabras. Tal vez tenía razón. El mes en el Titicaca me enseñó a estar en el momento, a no aferrarme al pasado, a no temer al futuro, simplemente a estar aquí y ahora, con lo que hay. No resolvió todos mis problemas, pero me dio una herramienta para afrontarlos. Al día siguiente me encontré con Mauricio. Me esperaba en la cafetería, en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Se levantó cuando entré, me abrazó, pero no intentó besarme. Nos sentamos uno frente al otro y los primeros minutos solo nos miramos, acostumbrándonos de nuevo. Él se veía bien, algo cansado, pero satisfecho. Me contó que el proyecto de restauración de la hacienda estaba por terminar, pronto sería la inauguración oficial del museo. Me invitó a ir, si quería. Acepté. Luego le hablé del viaje, le mostré fotos. Mauricio examinó con atención mis dibujos y dijo que en ellos había algo especial, genuino. Pasamos 3 horas conversando de todo y de nada, de libros que habíamos leído, de películas que habíamos visto, de las noticias que comentaba toda la ciudad. No hablamos de nosotros, de lo que había entre nosotros, de hacia dónde íbamos. Solo disfrutamos de la compañía mutua. Al acompañarme a casa, Mauricio me tomó la mano, me alegra tu regreso, pero siento que todavía no has vuelto del todo. Parte de ti se quedó allá, en el Titicaca. Me sorprendió su perspicacia. Él sonrió, yo pasé por lo mismo. Después de mi divorcio me fui 2 meses a Grecia, viví en una isla pequeña, restaurando una iglesia antigua. Parte de mí sigue allí. Es normal. Somos todos los lugares en los que hemos estado, todas las personas que hemos conocido, todas las historias que hemos vivido. Y no hay que intentar volver del todo a quien eras antes. Hay que integrar la nueva experiencia, hacerse más amplio, más profundo, más complejo. En la puerta me besó en la mejilla, quiero seguir viéndote, pero al ritmo que te sea cómodo. Sin prisas, sin presión, sin expectativas. Solo 2 personas que disfrutan explorar la vida juntas. La presentación del libro de Guillermo fue fijada para el viernes. Una gran librería en el centro, periodistas invitados, amigos y admiradores del autor. Llegué 1 hora antes, ayudé con la organización, revisé los micrófonos, coloqué los ejemplares. Guillermo lucía elegante en un traje oscuro, pero yo notaba que estaba nervioso. Era su primer gran libro, el resumen de toda una vida de viajero. Se acercó a mí, me agradeció el trabajo, preguntó por el viaje al Titicaca. Le conté brevemente, prometí detalles después de la presentación. La sala se llenó de gente, periodistas de grandes medios, blogueros de viajes, simples amantes de las buenas historias. Yo permanecía a un lado, observando cómo Guillermo hablaba del libro, respondía preguntas, firmaba ejemplares. Estaba en su elemento, un narrador carismático, capaz de mantener la atención de la audiencia. Después de la parte oficial hubo un cóctel. Conversé con colegas, autores, periodistas. Todos elogiaban el libro, decían que era lo mejor que la editorial había publicado ese año. Diego se acercó, dijo que estaba orgulloso de mí, que sin mi trabajo el libro no habría sido tan sólido ni tan completo. Al final de la velada Guillermo me llevó aparte. Dijo que quería proponerme un nuevo proyecto. Su amigo, un fotógrafo famoso, el mismo Pablo de la exposición, quería publicar un álbum con textos sobre sus viajes por América Latina. Necesitaba una editora que entendiera el arte visual y supiera trabajar con el texto. Él me había recomendado. Acepté sin dudar. El proyecto sonaba interesante y trabajar con Pablo prometía ser apasionante. Quedamos en reunirnos la semana siguiente para discutir los detalles. Guillermo sonrió, me alegra verte así, viva, interesada, abierta a lo nuevo. De camino a casa pensaba en cómo había cambiado mi vida en el último año, de esposa infeliz, aplastada por mi suegra y la debilidad de mi marido, a mujer libre que construía su vida según sus propias reglas. El camino había sido doloroso, pasando por la humillación pública, el divorcio, la soledad. Pero me había llevado a mi yo auténtico. Esa noche soñé algo.
Estaba en aquel salón de banquetes, en aquel aniversario maldito. Estrella pronunciaba su discurso, Ramón callaba, los invitados observaban. Pero ahora veía la escena como desde fuera, con distancia. Me veía a mí misma, de pie, pronunciando aquella frase. Y en vez de dolor sentía gratitud, por aquella mujer que encontró fuerzas para decir la verdad. Gracias a ella yo era quien soy ahora. Pasaron 2 meses más. El invierno se hizo dueño de la ciudad, que se llenó de luces festivas. Yo trabajaba en el proyecto con Pablo, seleccionábamos fotos, yo editaba los textos. El trabajo iba bien, el libro prometía ser especial. Con Mauricio nos veíamos con regularidad, nuestra relación avanzaba despacio pero con firmeza. No había pasión como la que tuve al inicio con Ramón, sino algo más profundo, tranquilo, confiable. A mediados de enero recibí una llamada de una notaría. Una voz femenina me informó que estaba incluida en la lista de herederos de una tal Margarita Ferrer. Me sorprendí, dije que quizá había un error, que no conocía a ninguna Margarita Ferrer. Pero luego recordé, era aquella amiga de Estrella que se había sentado a mi lado en el aniversario, la misma que después me encontró y me contó la verdad sobre Ramón e Isabel. Fui a la notaría. Un notario mayor, con rostro cansado, me entregó un sobre. Dijo que Margarita había muerto un mes atrás de un derrame cerebral, que había dejado varias cartas a diferentes personas y pequeñas sumas de dinero. A mí me correspondía una carta y $500. Abrí el sobre ya en casa. Margarita escribía que había dudado mucho en enviar esa carta, pero decidió que yo tenía derecho a saber. Resulta que estuvo presente en una conversación entre Estrella y Ramón el día antes de nuestro aniversario. Estrella instruía a su hijo sobre cómo comportarse, qué decir, cómo reaccionar. Todo estaba planeado de antemano, la humillación pública, el silencio de Ramón, incluso la disposición de los asientos para que todos vieran mi cara. Pero eso no era todo. Margarita relataba que Estrella había puesto algo en mi comida en el 3er año de nuestro matrimonio, cuando yo estaba embarazada, unas hierbas que podían provocar un aborto. No estaba 100% segura, pero oyó a Estrella consultando a una curandera sobre cómo deshacerse del embarazo no deseado de su nuera. Me quedé con la carta en las manos, temblando. No de rabia, sino de la conciencia de la magnitud del mal que aquella mujer era capaz de hacer. No solo no me quería, había destruido activamente mi vida, había matado a mi hijo no nacido. Y Ramón, aunque no supiera de las hierbas, sí sabía de los planes de su madre para humillarme en público, y calló. Margarita escribía que no podía seguir callando, que la atormentaba la conciencia, que ella misma había perdido un hijo muchos años antes y conocía ese dolor. Pedía perdón por no haber intervenido antes, por no haberme advertido. Pero tenía miedo de Estrella, de su influencia, de sus represalias. Al final de la carta decía que admiraba mi valentía, que yo había encontrado la fuerza para responder, que aquella frase que pronuncié la obligó a replantearse toda su vida, todos los compromisos que había aceptado. Que en sus últimos meses por fin había empezado a vivir con honestidad, rompió lazos tóxicos, se reconcilió con su hija, con la que llevaba 10 años sin hablar. Le enseñé la carta a Mauricio. Él la leyó, guardó silencio largo rato y luego me abrazó. Dijo que entendía si quería buscar justicia, denunciar, exigir una investigación. Pero que también comprendería si decidía dejarlo en el pasado, no remover viejas heridas. Lo pensé varios días, consulté con una abogada, si era posible probar la culpabilidad de Estrella después de tanto tiempo. La abogada dijo que las posibilidades eran mínimas. La carta de Margarita no era prueba, sino un testimonio indirecto. Hacían falta testigos, pruebas materiales, que no existían. Al final decidí no perseguir a Estrella judicialmente. No por nobleza, sino porque eso me arrastraría de nuevo al pasado, me obligaría a revivir el dolor, la rabia, el odio. Y yo apenas comenzaba a sanar, a construir una nueva vida. No quería gastar energía en venganza. Pero le escribí una carta a Ramón, corta, sin emociones. Le envié copia de la carta de Margarita y le dije que debía saber con quién convivía su hijo, que Estrella era capaz de todo por controlar, incluso de matar a su nieto no nacido.
Que ahora era su responsabilidad proteger a su nueva familia o convertirse en cómplice. No esperaba respuesta y no la recibí. Pero una semana después Teresa me contó que había oído de conocidos comunes que Ramón, con su esposa e hijo, se había mudado a otra ciudad. Había recibido una oferta de trabajo en una filial de la empresa, un buen cargo, un piso de empresa. Estrella se había quedado sola en la capital. Circulaban rumores de que hubo un escándalo enorme, que ella amenazaba con desheredar a su hijo, pero Ramón, por primera vez en su vida, no cedió. No sé si mi carta fue la causa o la gota que colmó el vaso. Quizás Isabel también estaba harta del control de su suegra, quizás el nacimiento de su hijo despertó en Ramón el instinto de protección paterna. En cualquier caso, hizo lo que no había hecho por mí y por nuestro matrimonio, eligió a su familia, no a su madre. Febrero trajo noticias inesperadas. Diego me propuso un nuevo cargo, editora principal de una nueva línea, memorias y biografías. Mi propio equipo, mi propio presupuesto, la posibilidad de elegir proyectos. Era el reconocimiento a mi trabajo, a mi profesionalismo. Acepté sin dudar. Mauricio celebró mi ascenso con una cena romántica en un restaurante en la azotea con vista a la ciudad nocturna. Después de cenar, mientras estábamos en el mirador, me dijo que estaba enamorado de mí, que no pedía respuesta, que no esperaba reciprocidad, que solo quería que lo supiera. Que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta, o a quedarse como amigos si yo no nos veía como pareja. Miraba las luces de la ciudad abajo, pensando en cómo un año atrás estaba en otro mirador, con otro vestido, con otro hombre. Entonces creía que era feliz, que tenía todo lo necesario, marido, casa, trabajo. Solo faltaba un hijo, pero parecía cuestión de tiempo. Ahora no tenía marido, ni casa propia, ni hijo. Pero, paradójicamente, me sentía más completa, más feliz que entonces. Tenía un trabajo que amaba y en el que destacaba, amigos que me habían apoyado en los tiempos difíciles, nuevas aficiones como el dibujo, que seguía practicando. Y tenía a Mauricio, que no me exigía ser otra persona, que me aceptaba tal como era. Me volví hacia él y le dije que también me estaba enamorando, lentamente, con cautela, pero enamorándome. Que temía repetir errores pasados, temía confiar y ser traicionada, pero que estaba dispuesta a intentarlo, si él estaba listo para que no fuera fácil, para aceptar mis cicatrices que aún dolían. Mauricio sonrió, yo también tengo cicatrices. Personas perfectas y relaciones perfectas no existen. Existen dos personas imperfectas que deciden ser imperfectas juntas, aprender, crecer, apoyarse. Me besó, y por primera vez en mucho tiempo respondí a un beso sin miedo ni dudas. Marzo comenzó con un encuentro inesperado. Caminaba por la calle después de una reunión con un autor cuando los vi, Estrella y otra mujer estaban sentadas en una cafetería junto a la ventana. Mi suegra parecía envejecida, demacrada. La ropa cara no ocultaba el cansancio, la soledad. La mujer frente a ella hablaba con gestos apasionados, Estrella asentía, pero su mirada estaba vacía. Podía haber pasado de largo, fingir que no las había visto. Pero algo me hizo detenerme, entrar en la cafetería. No era venganza, ni deseo de verla sufrir. Más bien la necesidad de poner un punto final, de cerrar ese capítulo definitivamente. Estrella me vio cuando me acerqué a su mesa. En su rostro se reflejaron muchas emociones, sorpresa, miedo, rabia, algo parecido a la vergüenza. Su acompañante, una mujer de unos 50 años, me miró con curiosidad. La saludé con calma, con cortesía. Estrella respondió insegura, sin saber qué esperar de mí, un escándalo, reproches. Pero yo solo le pregunté cómo estaba de salud. Respondió con monosílabos, que todo bien, aunque era evidente que no. Entonces dije lo que había ido a decir, que no le guardaba rencor, que la había perdonado, no por ella, sino por mí. Que llevar odio y resentimiento es un peso demasiado grande y que yo había decidido soltarlo. Que le deseaba encontrar paz y, quizás, aprender a amar no asfixiando y controlando, sino soltando y confiando. Estrella me miraba, y por primera vez en todos los años que la conocí vi lágrimas en sus ojos. Abrió la boca para decir algo, pero yo negué con la cabeza,
no hacían falta palabras, excusas ni disculpas. Todo ya estaba dicho y hecho. Me di la vuelta y salí del café, sintiendo una extraña ligereza. El último hilo que me unía al pasado se había roto. La primavera llegó temprano ese año. Ya a finales de marzo hacía verdaderamente calor, los árboles florecían. Me mudé a un nuevo piso, ya propio, comprado con mis ahorros y la prima por los proyectos exitosos. Pequeño, pero luminoso, con vista al parque. Mauricio me ayudó con la mudanza, elegíamos los muebles juntos, discutíamos sobre el color de las paredes, nos reíamos de los intentos fallidos de armar un armario siguiendo las instrucciones. En abril, justo un año después de aquel fatídico aniversario, recibí una invitación. Un sobre grueso, dentro una tarjeta con letras doradas. Alejandro y Lucía, nuestros amigos que me habían apoyado aquella noche, invitaban a celebrar sus 10 años de casados. Sonreí al pensar en lo distintos que pueden ser los destinos. Su matrimonio había resistido la prueba del tiempo, el mío se había desmoronado. En la fiesta había mucha gente, algunos conocidos, otros vistos por primera vez. Alejandro y Lucía irradiaban felicidad, sus 2 hijos corrían entre las mesas. Yo llegué con Mauricio, lo presenté a los amigos. Se alegraron por mí, dijeron que estaban felices de verme contenta. A mitad de la velada, Lucía pidió atención. Dijo que quería compartir el secreto de su matrimonio fuerte, que no siempre había sido fácil, que hubo crisis, momentos en que parecía más sencillo separarse. Pero habían aprendido lo esencial, hablar con honestidad, incluso cuando era difícil y doloroso, proteger a su familia de interferencias externas, y recordar por qué se habían elegido. Luego me miró y dijo que quería agradecerme por la lección de valentía que les di un año atrás, por mostrarles lo importante que es defenderse a una misma y la propia dignidad. Que después de aquella noche ella y Alejandro hablaron mucho, replantearon su relación y aprendieron a valorar lo que tenían. No esperaba ese giro, me sonrojé. Pero Alejandro levantó su copa y propuso un brindis por la verdad que libera, aunque al principio duela. Todos alzaron sus copas, y sentí como las lágrimas me corrían por las mejillas, no de tristeza, sino de una profunda liberación. Después de la fiesta, Mauricio y yo caminamos por la ciudad de noche. Me llevaba de la mano, a veces me besaba en la sien. Llegamos hasta la orilla del río, nos sentamos en un banco, miramos el agua oscura. Mauricio me preguntó en qué pensaba. Le respondí que en el tiempo, en cómo, hace un año, mi vida se había derrumbado, y ahora se había recompuesto, en otra configuración, pero más correcta. Me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensando. ¿Me arrepentía de los 4 años de matrimonio con Ramón? ¿Del hijo perdido? ¿Del dolor que tuve que vivir? Creo que no. Todo eso me hizo quien soy. Me enseñó a valorarme, a defender mis límites, a elegir a las personas que están a mi lado. En mayo viajé al Titicaca, sola, como la primera vez. Juan y Rosita me recibieron como a una hija, dijeron que me habían estado esperando. Consuelo también estaba allí, preparando una nueva exposición. Nos encontramos de nuevo en la orilla, dibujamos, hablamos, callamos. Ella dijo que veía en mí un gran cambio, que había encontrado mi camino. Pasé 2 semanas en el Titicaca, dibujaba, caminaba, pensaba. En el pasado, el presente, el futuro. En como una sola decisión, una sola frase dicha en el momento adecuado, puede cambiar toda una vida. En que a veces hay que destruirlo todo hasta los cimientos para reconstruirlo de nuevo, mejor. Al regresar a la ciudad, encontré a Mauricio con un enorme ramo de flores en la puerta de mi piso. Me dijo que me había extrañado muchísimo, que 2 semanas sin mí le parecieron una eternidad, que había comprendido que quería despertarse conmigo cada mañana y dormirse conmigo cada noche. No era una propuesta de matrimonio, era demasiado pronto. Pero sí una propuesta de intentar vivir juntos, con cuidado, día a día. Acepté. Empezamos con los fines de semana, luego él se quedaba una semana, después simplemente trajo sus cosas. Sin alardes, sin juramentos de amor eterno, solo 2 adultos que deciden compartir espacio y tiempo. Aprendíamos el uno del otro,
a veces discutíamos, nos reconciliábamos, encontrábamos compromisos. En agosto sucedió lo que cerró definitivamente la historia de mi anterior matrimonio. Me llamó un número desconocido, contesté sin pensar. Era Ramón. Su voz sonaba cansada, apagada. Dijo que quería verme, hablar, que era importante. Acepté y fijamos una cita en un café del centro, en terreno neutral. Llegó puntual. Había cambiado mucho, estaba más delgado, con canas, las arrugas más marcadas. Nos sentamos, pedimos café. Guardamos silencio un rato, sin saber cómo empezar. Por fin habló. Contó que había leído la carta de Margarita, que le costó creerlo. Luego empezó a recordar, a analizar. Y comprendió que las señales estaban allí, él simplemente no quiso verlas. Los brebajes extraños que su madre preparaba supuestamente para la salud. Su alegría, mal disimulada, cuando ocurrió el aborto. Dijo que confrontó a su madre, que exigió la verdad. Ella primero negó, luego confesó, lo hice por tu bien. Ella no era adecuada para nuestra familia. El hijo te habría atado a una mujer inadecuada. Con Isabel es distinto, es la esposa correcta, dio al heredero correcto. Ramón dijo que después de esa conversación no podía verla más, que mudarse a otra ciudad fue un intento de huir de ella, de la verdad, de la culpa. Pero la distancia no ayuda. Isabel es infeliz, no es tan dócil como parecía. Está cansada de fingir ser perfecta, quiere vivir su vida. Están al borde del divorcio. Vino a pedirme perdón. Por callar, por su cobardía, por no haberme defendido a mí, a nuestro hijo. Dijo que no esperaba perdón, que entendía que no lo merecía. Solo quería que supiera cuánto lo lamentaba, cuánto desearía poder cambiarlo todo. Lo escuchaba y en lugar de rabia sentía solo cansancio. Demasiado tarde para disculpas, para lamentos, lo hecho está. Se lo dije, que no le guardaba rencor, pero tampoco podía perdonarlo. Que el perdón no es un acto instantáneo, sino un proceso que tal vez algún día se complete. Le dije que debía perdonarse a sí mismo, aprender a vivir con la culpa sin dejar que destruyera su presente. Que tenía un hijo que lo necesitaba, una esposa con la que debía o arreglarse o separarse con honestidad. Que su responsabilidad ahora era con ellos, no conmigo. Nos despedimos en la puerta del café. Ramón me tendió la mano para un apretón, y yo la estreché, un gesto extraño para exesposos, pero adecuado para dos personas que ahora eran desconocidas. Se marchó encorvado, y supe que no lo vería nunca más. Y estaba bien así. En casa, Mauricio me esperaba con la cena, no preguntó por la reunión, solo me abrazó, dijo que estaba orgulloso de mí. Cenamos, luego nos sentamos en el balcón, bebimos vino, miramos el atardecer, hablamos de las vacaciones, de la reforma del dormitorio, de la idea de adoptar un gato. Conversaciones normales de una pareja normal que construye su vida juntos. Esa noche no podía dormir, pensaba en lo extraña que había sido la vida. En aquella mujer que se casó 4 años atrás, llena de esperanzas. En la que, un año atrás, estaba en un salón de banquetes, humillada y traicionada. En la que encontró fuerzas para responder. Y de pronto entendí que había llegado la hora de contarlo todo hasta el final, aquella frase que dije entonces, que lo cambió todo. ¿Por qué tuvo tanta fuerza? ¿Por qué silenció a toda la sala? Porque fue el punto de inflexión de mi vida. Septiembre trajo de nuevo el aniversario de aquel día. Año y medio había pasado desde aquella noche fatídica. Mauricio propuso irnos el fin de semana, para no pensar en fechas, pero me negué. Dije que quería pasar ese día en casa, tranquila, reflexionando. Por la mañana me levanté temprano, hice café, me senté en el escritorio, saqué el cuaderno, el mismo que me regaló Consuelo. Empecé a escribir, no a dibujar, sino a escribir la historia de aquella mujer que fui, la historia del matrimonio, de la destrucción, del renacimiento. Escribí todo el día, deteniéndome solo para prepararte o estirar la espalda. Mauricio hacía sus cosas en silencio, sin interrumpir. Al anochecer llegué a ese momento, al salón, al discurso de Estrella, a mi marido callado. Cerré los ojos, volví allí,
recordé cada detalle, el mantel blanco manchado de vino, las caras de los invitados esperando el desenlace, la mirada triunfante de mi suegra, la cabeza baja de Ramón. Y a mí misma, de pie en medio de ese caos, absolutamente serena. La frase vino de lo más profundo, de ese lugar donde se guardaba toda la verdad no dicha de 4 años de matrimonio. No la planeé ni la ensayé. Simplemente salió, limpia como la hoja de una navaja. Miré a Estrella y dije, ¿sabe por qué murió su marido? Huyó de usted en la muerte, porque era más fácil que vivir con usted. Eso fue todo. Una sola frase, cruel, tal vez injusta. Miguel murió de un infarto, nadie tuvo la culpa. Pero yo sabía que ese era el punto más doloroso de Estrella. Su miedo secreto, que su marido no resistió su presión, su control, sus exigencias. Que lo asfixió con su amor, como asfixiaba a su hijo, como intentó asfixiarme a mí. La sala quedó en silencio no por la rudeza ni por la crueldad. Quedó en silencio porque reconocieron la verdad que todos veían y nadie se atrevía a pronunciar, que Estrella era una fuerza tóxica y destructiva en la vida de todos los que decía amar. Que su marido prefirió morir antes que seguir viviendo con ella. Que su hijo se convirtió en una marioneta sin voluntad. Que su nuera casi enloqueció por su intromisión. Esa frase no hablaba de mí ni de nuestro matrimonio. Hablaba de ella, de sus miedos, del precio de su amor. Y ella lo entendió. Lo entendieron todos los presentes. Incluso los que no conocían los detalles sintieron que se había dicho una verdad terrible que no podía decirse. Terminé de escribir esa escena, dejé el bolígrafo. Afuera ya oscurecía. Mauricio me trajo la cena al escritorio, me besó en la cabeza, preguntó si había terminado. Asentí. Terminé. No solo un texto, sino un capítulo entero de mi vida. Lo había dicho, lo había escrito, lo había soltado. Él leyó lo que había escrito, guardó silencio mucho rato, luego dijo que entendía por qué esa frase tuvo tanta fuerza. Era como un bisturí que abrió un absceso, liberó el veneno que envenenaba a todos. Cruel, pero necesario. Esa noche dormí tranquila, sin sueños. Y por la mañana desperté con la sensación de que podía todo. Que no había barreras que no pudiera superar. No había verdad que no pudiera decir. No había vida que no pudiera vivir. Un mes después supe que estaba embarazada. La prueba mostró 2 rayas, la doctora lo confirmó, 6 semanas. Estaba en la consulta ginecológica, con los resultados de la ecografía en las manos, llorando. No de miedo ni de tristeza, sino de una felicidad profunda. La vida me daba una segunda oportunidad. Mauricio recibió la noticia con lágrimas en los ojos. Me hizo girar por la habitación, besó mi vientre, dijo que era un milagro, que era el hombre más feliz del mundo. Llamamos a nuestros padres, a los amigos, compartimos la alegría. Todos estaban felices por nosotros. El embarazo transcurrió tranquilo, sin náuseas, sin complicaciones. Seguí trabajando, dirigiendo proyectos. Con Mauricio asistimos a cursos para futuros padres, elegimos el nombre, preparamos la habitación. Él estuvo conmigo en cada ecografía, en cada consulta médica. En febrero viajé al Titicaca por última vez antes del parto. Quería despedirme del lugar que me dio fuerzas para empezar de nuevo. Consuelo me recibió, me abrazó, dijo que yo irradiaba luz. Nos sentamos en la orilla, miramos el agua oscura del lago. Ella dijo que mi historia era un ejemplo de cómo de la destrucción puede nacer una nueva vida. Literalmente. En abril, justo 2 años después de aquel aniversario, di a luz a una niña. El parto fue duro, pero lo logré. Cuando me la pusieron en el pecho, pequeña, roja, llorando, sentí que el círculo se había cerrado. La vida que había perdido regresaba en una nueva forma. La llamamos Esperanza. Mauricio dijo que ese nombre era simbólico, esperanza en el futuro, fe en que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Estuve de acuerdo. Esperanza se convirtió en el ancla de nuestra nueva familia, en el centro alrededor del cual se construía la vida. Cuando Esperanza cumplió 1 mes, recibí una carta. La letra era desconocida, no había remitente. Dentro,
Una nota breve, gracias por la verdad. No solo la liberó a usted. G. Estrella Gómez. Me quedé largo rato mirando esas líneas, tratando de entender qué quería decir. Tal vez mi frase cruel la había hecho reflexionar sobre su vida, sobre el precio de su control. Tal vez también había empezado a cambiar, a soltar, a aprender a vivir de otro modo. O tal vez eran solo palabras, un intento de obtener perdón. No respondí, no hacía falta. Cada uno recorre su camino, saca sus conclusiones. El suyo ya no se cruzaba con el mío. Yo tenía mi vida, mi familia, mis alegrías y mis preocupaciones. Pasó un año más. Esperanza dio sus primeros pasos, dijo su primera palabra, mamá. Mauricio lloró de felicidad, lo grabó en video. Yo los miraba, a mi hija dando pasos inseguros, al hombre que se había convertido en un verdadero padre aunque no lo fuera biológicamente, y comprendía que eso era la felicidad. No perfecta, no de cuento, pero real. El trabajo prosperaba. Publiqué varios bestsellers, las memorias de Guillermo recibieron un premio literario. El álbum fotográfico de Pablo fue el acontecimiento del año. Mi nombre era conocido en el mundo editorial, los autores querían trabajar conmigo. Mauricio terminó la restauración de un gran proyecto, una hacienda del siglo XVIII. La inauguración fue grandiosa, vinieron ministros, periodistas, mecenas. Él estaba en el escenario hablando del proyecto y yo lo miraba con esperanza en brazos, llena de orgullo. Mi hombre, que no solo hablaba, sino que hacía. En el tercer aniversario de aquel día en que terminó mi vida anterior, hicimos una celebración, no del fin, sino del nacimiento de la nueva yo. Invitamos a los amigos que me habían apoyado todos esos años, Teresa, que siempre estuvo a mi lado, Alejandro y Lucía, que me mostraron lo que es la verdadera amistad, Guillermo, que me empujó a aquel viaje que lo cambió todo. Incluso Consuelo vino desde su Titicaca. Nos sentamos en nuestro piso, ahora más grande tras comprar el vecino y unirlos. Bebimos vino, comimos la paella que preparó Mauricio, reímos con Esperanza, que manchaba la mesa con su puré. Una velada normal de gente normal, pero para mí era el símbolo de una victoria. Una victoria no sobre Estrella ni sobre Ramón. Una victoria sobre mi yo de antes, la que aguantaba, callaba, esperaba un milagro. La que temía los conflictos, temía quedarse sola, temía ser ella misma. Esa mujer murió aquella noche en el salón de banquetes, cuando pronuncié aquella frase. Y en su lugar nació otra, la que no teme a la verdad, por cruel que sea. La que sabe defender sus límites, elegir a las personas, construir la vida según sus propias reglas. La que entiende que a veces hay que destruirlo todo para poder reconstruirlo mejor. Tarde en la noche, cuando los invitados se habían ido y Esperanza dormía, Mauricio y yo estábamos sentados en el balcón. Él me abrazaba y mirábamos la ciudad iluminada. Me preguntó si a veces pensaba en cómo habría sido mi vida si aquel día me hubiera callado, si hubiera tragado la humillación y conservado el matrimonio. Me quedé pensando. Probablemente habría seguido viviendo con Ramón. Soportando a Estrella. Quizá habría tenido hijos que mi suegra educaría a su antojo. Habría envejecido, amargada, convirtiéndome en una sombra de mí misma. O me habría roto del todo, perdiéndome para siempre. No, no me arrepiento. Aquella frase, cruel y verdadera, era necesaria. Destruyó la ilusión de una familia que en realidad no existía. Liberó no solo a mí, sino también a Ramón, que por fin encontró fuerzas para alejarse de su madre. Quizás incluso a Estrella, aunque esa ya no es mi historia. Me volví hacia Mauricio, lo besé, estoy agradecida al destino por aquel día, por aquella frase, por todo el dolor que tuve que atravesar. Porque me trajo hasta aquí, a este punto en el que soy absolutamente feliz. No feliz de manera perfecta, sino feliz de verdad. Él sonrió, yo también le agradezco a Estrella, por extraño que suene. Si no fuera por ella, nunca nos habríamos encontrado. Tú habrías seguido siendo una mujer casada, inaccesible. Y así, su crueldad te trajo hasta mí. Nos reímos de esa ironía del destino. El mal que hacen las personas a veces se convierte en bien. La destrucción se vuelve base para la construcción.
La muerte de lo viejo da vida a lo nuevo. Me levanté para ir a dormir. Mañana sería un día común, trabajo, cuidados de la niña, quehaceres. Pero lo esperaba con alegría. Porque era mi día, de mi vida, construida con mis propias manos. Y todo comenzó con una sola frase, dicha hace 3 años. ¿Sabe por qué murió su marido? Huyó de usted en la muerte, porque era más fácil que vivir con usted. ¿Cruel? Sí. ¿Justa? Tal vez no. ¿Necesaria? Absolutamente. Porque a veces solo la verdad cruel puede destruir los muros de la mentira y la manipulación. Solo ella puede liberar de los lazos tóxicos y dar la fuerza para empezar de nuevo. Me acosté junto a Mauricio, escuché la respiración de mi hija en la habitación contigua. Cerré los ojos y sonreí. La vida es hermosa. No perfecta, no sencilla, pero hermosa. Y la viviré plenamente, con honestidad, sin mirar atrás. La historia terminó. El círculo se cerró. La mujer que alguna vez estuvo en aquel salón de banquetes, humillada y traicionada, desapareció. En su lugar estoy yo, nueva, fuerte, libre. Y eso es todo lo que importa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.